Bueno, hermanos, vamos a grabarlo porque no quiso el vivo, no sé por qué, el internet está mal o si hay algunos asuntos, ¿verdad? Que sabemos que siempre que vamos a conocer un poquito más de la voluntad de Dios, Satanás no está contento, entonces también vamos a ver qué vamos a estudiar. Recuerden, vamos a estudiar, a ver, se mueve mucho. Bueno, vamos a estudiar si puede una persona, la pregunta es, y póngale mucha atención a la pregunta, ¿puede una persona después de haber cometido adulterio a su cónyuge, ya sea hombre o mujer, cualquiera de los dos, después de haberse de haber solucionado su problema, ya sea con la iglesia, con su ex esposo, ex esposa, o se volvieron a unir, como sea, puede una persona volver a ejercer un cargo de responsabilidad, o sea, ser un líder dentro de la iglesia. Yo les había mandado el mensaje y la respuesta que yo les había puesto es no. Y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué no? En primer lugar, primero vamos a poner las bases de que no existe delante de Dios el divorcio, ¿verdad? El divorcio. No existe delante de Dios el divorcio, mucho menos a no ser como muchos dicen. Muchos se justifican utilizando lo de Mateo cuando dice a no ser por fornicación. Muchos dicen, bueno, si adulteró y eso ya quedó libre, ya quedó libre. No. El simple hecho de que tu cónyuge, ya sea el esposo o la mujer, hayan adulterado, la víctima, por así decirlo, la víctima, aunque no tenga la culpa, tiene el deber de buscar solucionar el problema y estar juntos nuevamente. Tiene que tomar el paso del perdón, tiene que tomar el paso de reconciliación, tiene que hacer todo lo que sea necesario por volver a arreglar el matrimonio. Pero muchas de las veces nos justificamos o se justifican con ese texto donde dice, bueno, si te traiciona, a no ser por fornicación, queda libre. Entonces, lo que están buscando muchas de las veces hasta casi que agradecen, ¿no? Que me traicionó, oh, gracias, ya quería casi dejarla, entonces qué bueno que fue ella. No, no es así. Eso no queda, digamos, disuelto delante de los ojos de Dios. Eso lo pueden encontrar ustedes en Mateo 19:3 y Mateo 5:32, ¿verdad? Para el que quiera apuntar los versos. También nosotros nos damos cuenta el por qué la respuesta es no. Porque si leen Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, solamente eso. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Nosotros nos vamos a dar cuenta, dice requisitos del obispo anciano. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible es que no tenga nada de qué acusarlo o nada de qué echarle en cara, ¿verdad? En cara. Por ejemplo, como recordarle eso, que, bueno, adulteró, ¿y tú con qué cara me hablas a mí? Si tú cometiste adulterio, traicionaste a tu esposa o a la hermana, viceversa, ¿verdad? Que la hermana venga y quiera dar consejo y hay un hermanito que le diga, bueno, ¿y tú qué consejos me vas a dar a mí si tú anduviste traicionando al esposo o el esposo te anda traicionando y tú estás bien cómoda y eso? O sea, dice el requisito que sea irreprensible. Y luego dice esposo de una sola mujer. O sea, con eso podemos quedarnos aquí, ¿verdad? Esposo de una sola mujer. No esposo de dos, tres mujeres, matrimonios que ya tuvo, no. De una sola mujer, o sea, de un matrimonio. Muchos podrán decir, no, pero ahí está hablando solamente de con el que está casada en ese momento. Delante de Dios, con la primera pareja que te has casado, a no ser que muera, estás casado, así te divorcies. A los ojos de Dios, el divorcio, que porque no me llevaba con ella, que porque nos peleábamos mucho, que porque simplemente me di cuenta que no la amaba y que simplemente fue un error que cometimos. No, el matrimonio no es un juego, el matrimonio no es basura, el matrimonio es una institución santa delante de los ojos de Dios. Y entonces, volviendo a la pregunta, si tú pisoteas una ley santa o un mandamiento santo, justo y bueno, como dice la Biblia,
entonces, ¿qué cara o con qué derecho puedes tú ejercer autoridad sobre tu prójimo, sobre tus hermanos? Entonces, la respuesta sigue siendo no. Y vamos a ver otro texto, ¿verdad? Otro texto. En Romanos 7, 2 al 13, Romanos 7, 2 al 13, nosotros vamos a encontrar unos textos, dice, 2 y 3, perdón, Romanos 7, 2 y 3, dice, una mujer casada está sujeta por ley a su esposo mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del esposo. Si en vida del marido se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Así de fácil. En resumen, lo que está diciendo los textos es hasta la muerte. Adelante de los ojos de Dios, dice el apóstol Pablo, no existe el divorcio. Y cuando leemos Mateo, vamos a leer Mateo para que vean. Mateo 19.3, Mateo 19.3, el que usan mucho, ¿verdad? El que usan mucho para justificar, dice la hermana White, su manera de ser, creerse galanes, ¿verdad? Enamoradores. Dice, el Mateo 19, versículo 3 dice, entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo. Hay que ver esa pregunta o esa expresión, a tentarlo. O sea, ¿qué es eso de que le andemos preguntando a Dios? Es tentar a Dios. Cuando nosotros decimos, bueno, Señor, creo que no es malo que me divorcie y me case con otra. Estás tentando al Señor. Aquí mismo los fariseos le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Imagínense, los fariseos pusieron el ejemplo bien clarito. ¿Es lícito divorciarse? ¿Es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? O sea, por cualquiera, que porque no me cocina bien, no porque me di cuenta que no la amaba lo suficiente, no porque peleamos mucho, no porque ella es enojona y yo soy enojón y chocamos. No, esas no son causas de divorcio, no son causas de divorcio. Dice, él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por cuanto lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio a despedirla? Y la respuesta es bien clara, dice Jesús. Dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. Por eso os digo, el que se divorcia, y este es el texto que usan mucho, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, en otras Biblias dice adulterio, dice, y se casa con otra, comete adulterio. Pero lo toman para justificar, ¿verdad? Pero el que antes de ese, el 8, dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué nos da a entender ese texto? Por la dureza, por tu egoísmo, por tu odio, por tu rencor, porque no puedes perdonar. Y tú puedes decir, ¿y cómo vamos a perdonar el adulterio? Bueno, el Señor te perdona, que siempre estamos adulterando espiritualmente con el Dios dinero, con el Dios orgullo, con el Dios avaricia, con el Dios... nos prostituimos todo el tiempo y el Señor nos perdona. Como tú, siendo hijo de Dios, no puedes perdonar o solucionar un problema que pueda tener solución. Por eso Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón, porque como ustedes no perdonan, ustedes son egoístas, ustedes son rencorosos, ustedes son vengativos, ustedes son claridosos, ¿verdad? Como decimos. Entonces, por eso Moisés mandó dar carta de divorcio, por la dureza de su corazón, por su egoísmo. Dice Jesús, pero al principio no fue así. O sea, no fue así. Y entonces, vamos más adelante. Tal vez tú puedas decir ahora, bueno, pero ya solucionó el problema. Ya lo perdonaron en la iglesia, ya lo restituyeron, ya le dijeron, bueno, ya la esposa lo perdonó. Recuerda, estamos hablando más que nada del hombre.
pero eso igual a la mujer, ¿ok? Si es hombre o mujer, da lo mismo, es el mismo para los dos. Pero estamos enfocándonos en uno solo para no estar yo cambiando de que si es el hombre o también puede ser la mujer. No, vamos a enfocarnos en el hombre, ¿verdad? En el hombre, pero va lo mismo para la mujer. Bueno, pero viene la esposa y dice, no, pero yo ya lo perdoné, yo ya arreglamos las cosas, solucionamos nuestro matrimonio, ya estamos viviendo felices y todo eso. Y el esposo dice, sí, ella me perdonó, yo le pedí perdón de corazón, yo delante de Dios oré, Dios me ha perdonado, Dios me ha restituido. Y Dios, yo sé que Dios en mí ha puesto paz de lo que yo hice. Eso es bueno. Eso es bueno y es lo más hermoso, recibir el perdón de Dios, recibir el perdón del cónyuge, de las personas, pero tus acciones no son borradas delante de los miembros que, como dice el apóstol Pablo, que todavía están creciendo con leche, ¿verdad? Cuando tienes miembros en la iglesia que todavía no están, o tal vez aunque estén cimentados espiritualmente, siempre te van a señalar como el adúltero o como la adúltera. Tus cosas que tú cometiste, que tú hiciste, aunque Dios los haya perdonado, no serán borrados. Vamos a leer Proverbios para que veas lo que el mismo Salomón escribió como consejo para este punto. En Proverbios capítulo 6, versículo 32 y 33. Bueno, vamos a leer también el capítulo 27 y 28. Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? O sea, el sabio Salomón está preguntando, ¿harás algo ilícito y crees que no tendrá consecuencias? ¿Crees que te puedes meter al fuego y no te puedes quemar? ¿Crees que no te puede quedar una marca para siempre? Y el versículo 32 y 33 dice, pero el que comete adulterio es falto de juicio, el tal se destruye a sí mismo. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca se borrará. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Tú crees que sería conveniente que un líder que cayó en eso, que cayó en adulterio, y dice el sabio Salomón, y su afrenta nunca se borrará, pueda ser un dirigente que te pueda dar un ejemplo bueno? ¿Acaso no hay otros miembros que puedan tomar el lugar de un verdadero anciano, pastor irreprensible, donde pueda él dar el ejemplo de una persona, como dice Timoteo, irreprensible, que no tenga de qué avergonzarse? Imagínate, ahora viene ese hermanito a mí o esa hermanita a mí y viene a darme consejos. No, que mira, que tú deberías de no faltarle respeto a tu esposa y esto, y me sale lo carnal, como decimos, ¿verdad? Y me sale lo carnal y le digo en su cara, y ahora usted viene a mí a darme consejos cuando yo lo vi a usted adulterando con mujeres, su pecado que duró por más de 1, 2, 3 años, y usted ahora, ¿con qué cara viene a mí a darme este consejo? ¿Con qué cara? A ver, dígame. ¿Qué va a pasar con esa persona? Lo único que va a encontrar esa persona también es una afrenta todos los días de su vida. El sabio Salomón no, o yo con la respuesta que les he dado, no les digo que no porque es egoísmo o es rencor o es odio. Es no para ahorrarles pasar estas penas, ahorrarles pasar estas afrentas, ahorrarnos pasar estas críticas, ¿verdad? Porque nunca va a faltar un hermano así, hermanos. Y también para no desviar a los nuevos espirituales, que cuando nos ven y dicen, oh, ese fue el hermanito, ¿no? Que lo encontraron con otra mujer en la cama. Y va a decir,
y anda de anciano y anda del diácono. Y no, 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 olvídese, olvídese. Esto no, no, ¿cómo una persona así va a venir a mí a ponerme la mano encima? Recuerden que los ancianos muchas veces cuando pasan es mucha la responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque cuando un anciano y un pastor pasan a presentar a un nuevo niño que ha nacido y sus padres lo traen para presentarlo, ellos oran por ese niño, ellos ponen la mano también por los nuevos diáconos, le ponen la mano encima en la cabeza. ¿Usted cómo puede soportar ver a un anciano que adulteró, que su pecado, que aunque haya sido perdonado, dice el sabio Salomón, su afrenta nunca será borrada o nunca será olvidada? ¿Cómo puede permitir que esté poniendo una mano, su mano, encima de alguien y diciéndole que deposita sobre él bendición? O sea, imagínese. En el nombre de Jesús depositamos sobre ti bendición. Es imposible, hermanos. Es para evitar ese tipo de cosas. Cuando nosotros actuamos de esa manera, lo único que hacemos es perjudicar a la iglesia. Lo único que hacemos es afrenta a la iglesia. Es por eso que la pregunta es, y la seguiré repitiendo todo el momento que pueda estarla repitiendo, ¿puede alguien, un hombre que ha cometido adulterio, aunque haya arreglado su problema con su esposa y con Dios, poder ejercer el ministerio, ya sea del diácono, del anciano o del pastor, si fue el pastor, o cualquier otro cargo? La respuesta es no, hermanos, no puede. El sabio Salomón lo dice claramente. Dice, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. O sea, lo único que va a encontrar toda su vida, va a vivir con eso. A pesar de que, les repito, haya sido perdonado por la esposa, si a la esposa le encanta que le pongan, como dicen muchos, iba a decir que le pongan el S, ¿verdad? Pero no, es que la humillen de esa manera, ok, está bien. Tal vez ella es muy humilde y perdona. Si Dios lo perdona, está bien. Pero la afrenta, dice el sabio Salomón, dice, vergüenza acarreará todos los días de su vida. Nunca se va a borrar delante de los hombres. Nunca van a borrar esa afrenta. Y yo les voy y vamos a decir por qué también las personas, por ejemplo, que se divorcian como dijo Jesús, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. Personas que puedan, ahí van incluidas, esas personas que ya llevan 1, 2, 3 matrimonios y todavía siguen de novieros o andan noviando y todo eso. ¿Cómo es posible que puedan ocupar cargos de responsabilidad en la iglesia si son lo peor, el peor ejemplo que pueda existir delante de la iglesia? Delante de la iglesia. Mire, yo les voy a recomendar un libro que se llama Testimonios sobre la conducta, me parece, sexual, adulterio y testimonios sobre la conducta sexual, adulterio y fornicación, algo así se llaman los libros de la sierva del Señor. Ahí está la historia de un joven, de una persona que se divorció en la página creo 2848, ahí lo van a encontrar en adelante esa historia. Está la historia de este joven que se divorció de su esposa simplemente porque pues ya no se llevaban. Entonces la sierva del Señor le envía una carta y lo empieza a reprender y le dice, ¿cree usted ser ejemplo para los jóvenes? ¿Cree usted que por el simple hecho de haberse divorciado de su esposa y que porque ahora anda de enamorado, creyéndose el guapo, el enamorador de las mujeres, ¿usted cree que es un buen ejemplo? Dice, no, usted no es un buen ejemplo. Usted afrenta a Cristo. Usted afrenta lo que es. Usted no está para ser líder. Dice, apártese de ese camino y olvídese de esas acciones y es como Cristo lo va a volver a restituir y le seguirá dando la sabiduría.
arregle su problema con su esposa, porque ante los ojos de Dios usted sigue casado con su esposa. O sea, por eso la Biblia dice, en Romanos dijo, el que se divorcia de su esposa, dice, la esposa está ligada al esposo hasta que él muere. ¿Hasta cuándo? Hasta que él muere. A no ser, dice, que sea repudiada, ¿verdad? Sea repudiada. Ese es algún punto bien interesante, pero tampoco da mucha, ¿cómo podemos decirle? Mucha opción para el divorcio. Pero la palabra repudiar significa aquel hombre que trata a su esposa como basura, aquel hombre que la traiciona, aquel hombre que no la respeta, tal vez la golpea, tal vez nunca ya le dice una palabra, ¿verdad?, de cortejo, ¿verdad? Aquel hombre que la trata como esclava, como juguete, como ya lo dije, como una basura, que sus palabras son ásperas y todo. Esa esposa está viviendo un infierno. Esa esposa sí está siendo repudiada. Si la esposa del marido no sale, ¿verdad? Porque en los judíos del marido salía. Muchas veces salía de ellos darle carta y que se fuera. Pero si el marido del marido no sale, que se divorcie, porque él está bien teniendo su esclava, teniendo su basura, ¿verdad? Su basura, disculpen la expresión, su basura. Entonces tiene que salir de la esposa, buscar la manera de separarse de esa persona, porque esa persona no es una persona, digamos, que se ame a sí misma. Es una persona que ni se ama a sí misma y jamás odiará a esa persona. Y esa mujer, estar en ese hogar, es un tormento diario. La Biblia tiene y el Espíritu Profecía tiene bases para ese punto. Cuando hay esa situación, ahí sí es lícito que la esposa busque la separación, ¿ok? Busque la separación porque ha sido repudiada. Y sería injusto, dice la sierva del Señor, delante de Dios, que esa mujer vive ese infierno todos los días de su vida, que porque quiere obedecer lo que la Biblia dice hasta que la muerte lo separe. Pero da la casualidad que ella no se casó con un ser humano, se casó prácticamente con un animal. Y entonces, si se casó con un animal, tiene derecho a divorciarse. Cuando es así, ¿ok? Tampoco vayan a tomar lo que el hermano dijo que fuera así. Yo no digo nada, les digo, yo no sé nada, yo soy un ignorante. Y les voy a leer otro texto en Efesios 5, 28 y 29. Efesios 5, 28 y 29. Efesios 5, 28 y 29 nos dice, de ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás a su propia carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo, el que no se ama a sí mismo, ¿cómo pues puede amar a su esposa? En este caso generalicemos, el que no se ama a sí mismo, ¿cómo pues puede amar a su prójimo? ¿Cómo pues puede que pueda ser un líder bueno en la iglesia si ni siquiera él mismo se ama? Si ni siquiera él mismo se respeta, si ni siquiera él mismo no tiene ni dignidad propia. ¿Cómo entonces va a ser un líder en la iglesia? Si dice aquí el apóstol Pablo, el que ama a su esposa, dice, es porque se ama a sí mismo. Porque nadie puede aborrecer a su propio cuerpo. Recuerden que el matrimonio, dice la Escritura, lo que al principio dijo Jesús no fue así, sino que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Dice, ya no son dos, sino uno. Así lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. O sea, este punto está diciendo eso. Por eso dice, jamás alguien odió a su propia carne. O sea, porque ya no son dos, es uno.
Si el esposo ama a su esposa es porque se ama a sí mismo. Pero si el esposo no ama a su esposa es porque ni él mismo se ama. Y ese cómo puede llegar a ser un líder en una iglesia. ¿Cómo puede gobernar en una iglesia? Dice la palabra de Dios en Timoteo. Si no puede gobernar bien su casa, si no puede tener buen testimonio de los demás, si no es irreprensible, dice, ese no sirve. Que no trabaje. Hay personas o hay tal vez hay gente, ¿verdad? Como les digo, que por eso muchas veces preguntamos, ¿por qué no avanza la iglesia? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué la iglesia no crece? Hermanos, hay que simplemente hacer una investigación o un recuento de los hechos. ¿Quiénes nos dirigen? ¿Quiénes están al frente? ¿Adúlteros? ¿Reformados, como podríamos llamarle? ¿O personas irreprensibles? Esa sería la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Hay en nuestro liderazgo adúlteros reformados o personas irreprensibles? Porque si hay adúlteros reformados, pues ahí está el problema. Por eso la iglesia no avanza. Me pueden acusar y decir, oh, bueno, pero Dios los perdonó. ¿Quién eres tú para decirles que no pueden? Yo les digo, yo no soy nadie, pero yo les leí el sabio Salomón. Sabio Salomón dice, su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. Recuerdan en Daniel, dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados de aquí en adelante, dice los que mueren en el Señor. Dice, porque sus obras, sí creo que es en Daniel o Apocalipsis, dice, porque sus obras le siguen. O sea, sus obras siguen hablando después de ellos. Es como la sierva del Señor. Sus obras siguen hablando después de que ella murió. Así nosotros, aunque hayamos sido perdonados, nuestros malos hechos siguen hablando después de que nosotros hemos sido perdonados. Es como Salomón. Cuando usted se enfoca en Salomón, ¿por qué fue escrito o por qué está la historia de Salomón? La historia de Salomón está escrita para nosotros no repetirla. Pero muchos de nuestros hermanos toman a Salomón, toman a David como ejemplo de que, bueno, si él cayó, pues yo también puedo caer y me pueden perdonar. Perdonaron a David, perdonaron a... No, la historia fue escrita para nosotros no repetirla, no para repetirla. Entonces, ¿cuál es el chiste? Se escribió para no repetirla. Pero si usted le pregunta a una persona allá afuera del mundo que tal vez una vez en su vida tocó una Biblia o tal vez una vez en su vida escuchó de Salomón y usted le pregunta, oye, ¿me puedes decir algo de Salomón, el que está en la Biblia? Estoy casi 100% seguro que lo primero que te va a decir de Salomón no es de que Salomón al principio de su reinado puso su corazón a buscar fielmente a Dios, sino que te va a decir, oh, sí es el que tuvo 1000 mujeres. Así de fácil, hermano. ¿Por qué? Porque la mancha, él mismo lo escribió, por eso lo escribió. Por eso dijo él, la plaga y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Dios perdonó a Salomón? Sí. Dios perdonó a Salomón. ¿Dios perdonó a David? Sí, Dios perdonó a David. Pero su afrenta sigue con nosotros. Sí, aquí está escrita en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no la repitamos. Y le repito, ¿cómo usted recuerda a una persona? ¿Por sus aciertos o por sus errores? Usted siempre va a recordar a una persona la mayoría del tiempo por sus errores, no por sus aciertos. Usted, por ejemplo, me va a recordar a mí por mis errores, no por mis aciertos. Seguramente, tal vez en un tiempo lejano, tal vez yo ya no viva o tal vez viva. Y tal vez ahorita, como verdad, hoy en día me llaman divisionista, alborotador, que estoy en contra de las normas de la iglesia, que estoy en contra de la iglesia, es ir en contra de Dios, cosas así. Usted tal vez un día no me va a recordar como la persona que hacía estudios bíblicos los lunes, los viernes, los miércoles y los sábados con el grupo pequeño, ¿verdad? No me va a recordar tal vez así. Usted tal vez me va a recordar como el
divisionista, el alborotador, el que se fue en contra de la iglesia, porque el hombre recalca lo malo del hombre, no lo bueno, lo malo. Y es por eso que le digo, cuando una persona ha cometido adulterio, la mancha de su pecado siempre permanecerá ahí. Dice la palabra de Dios, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado siempre va a permanecer ahí. Aunque Dios te haya perdonado, tu pecado sigue estando escrito. Cuando vayas allá en el juicio investigador, ¿qué pecados te van a presentar? Todos los que cometiste. O sea, Jesús los está borrando, te los ha perdonado, pero los va a borrar en el futuro, pero no están borrados. O sea, están ahí la mancha de tu pecado. Entonces, ¿cómo un líder puede decir? El sabio Salomón mismo lo dijo, nunca se va a borrar. O sea, entonces, ¿cómo puede un líder que hemos visto en Mateo, que en Efesios, perdón, si no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? O sea, es ilógico. Si no es buen ejemplo, como le dijo la hermana Guay a esta persona que tenía un cargo en la iglesia, dice, si no eres un ejemplo, ¿con qué cara le puedes reprender a un joven? ¿Con qué cara le das consejos a los demás? Si tú no eres un ejemplo de vida, ella les dice. Busquen ese libro si gustan. Sí, es testimonio sobre conducta sexual, adulterio y divorcio. Ese es un libro. Son 2 libros de esos me parece, pero ese es uno, el primero. Y ahí van a encontrar usted lo que ella le está diciendo a esta persona. Toda la reprensión que le está diciendo. Y le dice, mejor fuera que usted ya no hablara, porque usted solamente afrenta al Señor. Usted ha sido perdonado, usted ha sido tal vez reivindicado por Dios, dice, pero su conducta sigue ahí. Sigue ahí. Y le dice, y todavía para acabarla, anda de noviero. Imagínense. Dice, anda de noviero ahí, dice, creyéndose el galán, cortejando a las mujeres. Dice, ¿qué ejemplo es ese delante de los hombres y de los jóvenes? Usted no tiene cara para dar un ejemplo. Entonces, si la sierva del Señor nos dice eso, la Biblia dice que si no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar pues no se ama a sí mismo, no ama a su esposa, entonces ¿cómo va a amar al rebaño? Esa es la pregunta, hermano. ¿Cómo va a amar al rebaño si ni siquiera él mismo se ama ni se respeta? Vamos a leer 1 Corintios 7, 10, 11. 1 Corintios 7, 10, 11 dice, pero a los que están unidos el matrimonio mando no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su esposo. Y si se aparta, que se quede sin casar o reconcíliese con su esposo y que el marido no abandone a su esposa. O sea, ¿sí ven? Que la mujer no se aparte de su esposo y si se aparta, que se quede sin casar. Porque siempre vamos a ver donde dice, porque el que se casa con ella comete adulterio y la que se casa con él comete adulterio. Así de fácil. Entonces, les repito, no puede haber que me divorcié porque esto y que el otro y que... No, hermano, discúlpame. Te divorciaste por la dureza de tu corazón, te divorciaste por tu calentura, te divorciaste por tu lascivia, te divorciaste por tus pensamientos carnales que solamente están apuntando para la lujuria, para la fornicación. Por eso te divorciaste. Porque Dios no aprueba el divorcio porque no nos llevamos, porque nos peleábamos, porque discutíamos, porque la dejé de amar. Dios no aprueba eso. Así es que si te divorciaste, o te has divorciado, o te quieres divorciar, piénsalo unas 100 veces, pídeselo a Dios que te dé la respuesta. Si te divorciaste, no fue por eso, fue por tu lujuria, por tu lascivia, porque te gusta andar, como muchas veces dicen ahí, de pata suelta, ¿verdad? Pata suelta. Y el que ha cometido adulterio y la esposa lo ha perdonado,
3, 4, 5 veces, 6. Está bien que lo haya perdonado. Que Dios lo haya perdonado, Dios siempre nos va a perdonar. El problema es que el pueblo que está en la iglesia nunca va a olvidar. Y ese es el problema. Nunca va a olvidar y siempre te lo va a recalcar. ¿Quieres seguir en el cargo? Si es que tienes alguno, sigue. Pero no te quejes cuando venga alguien y te lo eche en cara. No te quejes ni te enojes cuando viene alguien y te lo reclame y te lo recalque. Aunque Dios te haya perdonado, repito, aunque la esposa te haya perdonado, pero quieres tener cargo, ok, atente a las consecuencias. Por eso dice la escritura, lo mejor fuera que no tuviera cargo. O lo mejor fuera, dice, que si se separan, que no se casen, para que no sean reprendidos. O sea, lo mejor es eso. Y por eso les repito, cuando nosotros, la pregunta es, ¿por qué no avanza nuestra iglesia? ¿Tenemos líderes adúlteros reformados? ¿O tenemos líderes que están fornicando y aún así son líderes? ¿Andan noviando y andan fornicando y son líderes? Esa es la razón, hermano. La respuesta no hay que buscarla en otro lado. Esa es la razón por la que no avanzamos. Si los líderes están, decían allá los viejitos en mi rancho, si los líderes están fregados, como decían allá, así va a estar la iglesia, tronada. Si los líderes están tronados, la iglesia va a estar tronada. Porque ¿cómo va a manifestarse el Espíritu de Dios si el líder anda de fornicario, el otro es un adúltero reformado, los miembros de la iglesia lo señalan, ellos no pueden reprender a nadie porque el día que reprendan les echan en cara todo? Eso no es liderazgo, eso no es una unidad en Cristo, eso no es lo correcto. Lo correcto es que si yo he cometido adulterio, aunque mi esposa me haya perdonado, Dios me haya perdonado, me haga a un lado para no ser piedra de tropiezo para los demás, para no ser un mal ejemplo a mis hermanos que después se justifiquen señalándome a mí. Si a él lo perdonaron, a mí también. Si a él le siguieron dando cargo a pesar de todas las porquerías que hizo, a mí también. ¿Por qué a mí me vienes a criticar? Entonces, cuando tú quitas esa piedra de tropiezo, el hermanito lo va a pensar varias veces antes de hacer sus pecados. Va a decir, si a él nunca jamás le dieron cargo, sí participa, sí apoya, es un buen misionero, da estudios bíblicos y todo, pero nunca le han dado un cargo para no ponerlo en afrenta. Entonces, no va a ser piedra de tropiezo, va a ser un ejemplo de que hay reprensión, se busca la santidad y hay consecuencias a nuestros pecados. Pero cuando es adúltero reformado o es un fornicario activo y le dan cargo, o sea, estás premiando el pecado. Lo que le das el ejemplo a los demás es que sigan la misma conducta. Al fin de cuentas, la iglesia premia a los pecadores. O sea, los premia que vivan en pecado. No, es ilógico, es ilógico. Entonces la respuesta rotunda en mi caso, como dijo un pastor, es no. Así de fácil, rotundamente es no. ¿Puede un hombre tener cargo después de haber adulterado y la esposa lo perdonó, Dios lo ha perdonado, arregló sus cosas con la iglesia? La respuesta que yo puedo decirles, la mía, es no. No es buen ejemplo o no seríamos buen ejemplo nosotros los que llegáramos a hacer eso o los que hicieron eso. No son ejemplo a seguir, son el peor ejemplo que pueden dar. Serían ejemplo bueno, como les dije, si dieran ejemplo de que la iglesia toma en serio la limpieza de los pecadores. O sea, pero si la iglesia premia a los pecadores, entonces son piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Entonces, quiera Dios que este estudio nos ayude, queridos hermanos. La Biblia, les recuerdo, no acepta el divorcio. La Biblia no acepta el divorcio. Yo les puse el ejemplo, recuerden, no solamente de una esposa que la trata como
peor que un animal o que una esclava o cosas así, entonces la sierva del Señor aconseja también en ese punto que ella sí puede buscar el divorcio porque no se casó con una persona, se casó con un animal. O sea, al casarse con un animal que no se ama ni a sí mismo, que no se respeta ni a sí mismo, ¿cómo ella puede buscar respeto y felicidad en ese matrimonio? O sea, lo que ella tiene y vive es un infierno. Y ese infierno es el que tiene que salir de ese infierno. Pero quedarse nuevamente sin casar, no importa. Se tiene que quedar sin casar porque ya había unido su matrimonio a ese animal. Hasta que el animal muera, entonces ella se puede casar. O tal vez orando a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría en ayuno y oración. Y si Dios le responde a través de algún escrito está, donde ella pudiera volver a hacer su vida con algún hombre, pues que lo haga, ¿verdad? Porque tampoco, como le repito, yo no soy nadie para decir sí ni no, pero la sierva del Señor dice esos consejos. Entonces, yo solamente les comparto lo que ella escribió inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por Dios. Entonces, les recuerdo y les digo, Timoteo 3:2 dice, tiene que ser irreprensible. Una persona que conoció la iglesia, estuvo años, adulteró y lo han perdonado, esa persona ya no es irreprensible. Dice el sabio Salomón, se los vuelvo a repetir, plaga y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, jamás será borrada. Y por eso pregunta en el 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? O sea, ¿cree el hombre que hará cosas y no tendrá consecuencias? Tendrán consecuencias. Tendrán consecuencias. ¿Qué pasa cuando sufres una quemadura en la mano? Sufres una por aquí una quemadura en la mano. Te quemas. El dolor ahí está cuando está la quemadura. De repente el dolor se va. La carne se regenera, pero te queda la cicatriz. Y esa cicatriz siempre te recordará que sufriste una quemadura. Sufriste una quemadura por un descuido, tal vez cuando estabas cocinando. Así el hombre, aunque el dolor en su corazón de su esposa se haya ido, lo haya perdonado, aunque Dios lo haya perdonado, aunque él sacó toda esa cosa que tenía, se apartó del pecado y pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, lo que él hizo jamás será borrado, dice el sabio Salomón. Su afrenta siempre estará delante de él. Y eso es lo mejor, no tener un cargo. Así es que te repito, y con esto termino, si tu iglesia tiene líderes de estos corruptos, fornicarios que se complacen en fornicar, personas que se han divorciado 2, 3 veces, o personas que han adulterado 2, 3 veces con mujeres y han sido perdonados o lo que sea, es lo peor que pueda tener una iglesia como liderazgo. O personas divorciadas es lo peor, sinceramente. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Lean Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, léanlo. Lo dice la Biblia. Tienen que ser irreprensibles. Josué fue irreprensible. O sea, él mismo le dijo a Israel, vengan y díganme ¿en qué me van a acusar? En nada, le dijeron, nada, no tenemos nada contra ti, eres irreprensible. A Moisés, vengan y en nada. A José cuando se fue a Egipto, ¿a poco dice la Biblia que le reclamaron? Irreprensible el hombre, nunca cometió adulterio, jamás en su vida, nunca se unió con otra mujer, una sola esposa tuvo. O sea, hombres irreprensibles. Así tiene que ser, dice el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, dice que si la mujer y el hombre tienen que estar unidos, dice, no lo mando yo, sino el Dios. Tienen que estar unidos hasta que se mueran. Entonces, ya terminó. Así, hermanos, disculpen la alargue, pero persona que se ha divorciado, persona que adulteró y ha
persona que adulteró, persona que se ha divorciado, persona que adulteró, persona que es un fornicario empedernido o que ya tuvo varios matrimonios, son los peores líderes que puede tener una iglesia. Así de fácil, se los digo, no yo, la Biblia lo dice, porque esas personas no son irreprensibles. Esas personas son personas que les van a echar en cara toda su vida eso que han cometido. Nunca se va a borrar delante de los hombres, aunque las esposas o Dios los hayan perdonado, nunca se van a borrar. Y no puedes confiar en un hombre que ha tirado los matrimonios como basura. No puedes confiar en un hombre que no se ama a sí mismo, mucho menos amar a su esposa. ¿Cómo va a amar a la grey de Dios? No puedes confiar en esa persona que tiene los mandamientos de Dios como basura, un mandamiento santo, justo y bueno que es el matrimonio. No lo puedes confiar, porque si los tiene como basura, también a la grey de Dios la va a tener como basura. Son los peores líderes. Y si tu iglesia no avanza, te invito a que analices quiénes son tus líderes. Si son tus líderes así, ahí está la respuesta. Lo que tendrías que hacer es una limpia total, como la que hizo Nehemías y Esdras. Y si no, pues así vas a estar con tu iglesia todo el tiempo, con problemas, con dificultades, por líderes corruptos que hay dentro de la iglesia. La respuesta, en lo personal, saca tus propias conclusiones, te daré nuevamente los textos si los quieres, es Proverbios 6, 27 al 29, y 32, 33 versículos. Primera de Timoteo 3, léanlo el capítulo si quieren. Mateo 19, 3, Mateo 5, 32, Marcos 10, 10, 12, Romanos 7, 2 y 3, 1 Corintios 7, 10 y 11, Efesios 5, 28 y 29, y son solamente unos. Y la sierva del Señor les dijo, lean eso. También pueden leer Hogar Cristiano si quieren. Hogar Cristiano también habla acerca del matrimonio. Acerca de eso, el Hogar Cristiano también lo habla acerca del divorcio y segundos casamientos. También lo habla. Pueden analizarlo. Que el Señor los bendiga, que nos ayude a ser unas personas fieles y que seamos buenos ejemplos. Y aceptar que si somos malos ejemplos, hacernos a un lado para darles entrada a los buenos ejemplos que el Señor tiene preparado para dirigir a su pueblo. Que el Señor los bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos pronto.